Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Vamos a seguir, vamos a leer. Te invito a buscar Deuteronomio 1 nuevamente. Vamos a leer del versículo 13 al 18, mirándolo desde otra perspectiva. Recuerden, el título en general es 5 condiciones para que se cumpla el propósito de Dios. Hablábamos en la primera, siempre me gusta hacer un recuento para que por ahí se te viene a la memoria, si Dios lo permite, de lo que venimos hablando, para que veas que tiene sentido el conjunto de lo que decimos, ¿bien? El primer mensaje era hablar como líder, considerar las promesas de Dios, era el segundo. El tercero es saber la necesidad de líderes, y el cuarto es actitudes correctas. Para que se cumpla el propósito de Dios, título general, el título del mensaje de hoy, actitudes correctas. Bien, actitud, si vos buscas una definición en internet, en Google, lo que sea, te va a decir que es la disposición mental y emocional para hacer algo con entusiasmo y compromiso. ¿Cómo lo traduzco yo para que lo entendamos? ¿Cómo encarar el día a día? Vieron que ahora que está el mundial y algunos equipos juegan mal, ¿qué dicen? ¿Qué le falta? Actitud. O vos a veces ve a alguien que encara el día y lo decís, no, cambiá esa actitud porque así te va a ir pésimo. O nosotros mismos. A veces encaramos el día con una actitud, bueno, hay actitudes correctas en la vida de Dios y hay actitudes que no le agradan a Dios. Ahora vamos a ver cuáles son las correctas. Si querés que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, amén. Siempre está sujeto a lo que vos quieras. ¿Querés que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida? Bueno, tenemos que tener actitudes correctas. Vamos a leer del versículo número 13 al 18 de Deuteronomio 1 y vayamos prestando atención. Amén. Como siempre te digo, Dios me ha hablado a mí de esta manera y se los comparto, pero Dios puede seguir hablando de forma particular a ustedes, trayendo convicción en algunos temas. Dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, no, a ver, no puedo, no tengo tiempo. ¿Qué dijeron los varones? Ahí ya vemos una actitud. ¿Bien? Ahí ya vemos una actitud. Hay veces que, y no hablando eclesiásticamente, sino en lo natural, nos desafían a hacer algo y bueno, acá vemos una actitud y estamos hablando de actitudes correctas. Dice, y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagas distinción de persona en el juicio. No hagas como hace el mundo. Ustedes ven la justicia del mundo y ¿qué? Los que tienen un poquito de dinerillo, enseguida se atienden las causas. Ahí no hay retraso. Vos haces una denuncia y te tardan 6, 7 años para darte el ok, para que empiece algo a moverse. Bueno, ¿qué nos invita a Dios? A ser distinto del mundo hasta en este sentido. Bien, escuchar al grande y al pequeño tiene que ver con eso, no hacer acepción de personas, va a decir el libro de Santiago. Viene alguien que me cae bien, lo atiendo. Viene alguien que no me cae bien, lo atiendo. Viene alguien que tiene apariencia de ser delincuente, lo atiendo con las precauciones del caso, pero lo atiendo, no hago excepción de personas y escucho a todos, al grande y al pequeño. A eso, en la vida espiritual van a venir personas con problemas que uno mira de afuera y parecen pequeños para uno, pero para esa persona representa muchísimo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios a través de Moisés? Ustedes atiendan a todos, porque toda circunstancia que aqueja a las personas es importante. Tal vez no lo sea para vos, para mí, pero es importante para la persona y Dios lo quiere resolver. Bien, vamos haciendo algunos comentarios en cuanto a lo que vamos leyendo también.
Dice, no hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis, y no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuera difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habías de hacer, y no lo hicieron. Sí, lo hicieron todo. Acá Moisés está relatando lo que ya pasó. Recuerdan que acá es la segunda vez que Moisés comparte cuál es el propósito de Dios, pero también va relatando lo que ya sucedió. Esto ya sucedió. Amén. La primera actitud que te quiero compartir de estos varones y que sería lindo que lo apliquemos a nuestra vida, tenemos que tener una condición de generosidad. No pienses en la plata. Lo último que quiero que pienses es en el dinero. Una cuestión de generosidad. Mira lo que dice el versículo 13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Generosidad. A veces somos muy generosos, o las personas son muy generosas con el empleo, vieron que te puedes quedar, y sí, te quedás regañadiente, pero te quedás, sos muy generoso. Hay gente que te pide ayuda y sos muy generoso. Hay gente que requiere de vos mucho tiempo, cosas superfluas, vanas, llamarlo como quieras, y estás, o estamos dispuestos y disponibles, pero para Dios no. Por eso le decía, yo les pedí y ustedes dijeron, enseguida dijeron, bueno, es agradable, estos muchachones. Bien, recuerden que acá estamos hablando de 6 millones de personas. Uruguay tiene 3, creo, si no me equivoco, corríjanme. 3, 4 millones. Imagínense un país entero caminando y Moisés dice, muchachos, no puedo solo. Por favor, ayúdenme. ¿Y qué se despiertan ellos? Generosidad. Salieron corriendo enseguida. En nosotros debemos tener esa generosidad para con Cristo, bien, para con los demás. Tenemos que derrochar generosidad. Y vuelvo a reiterar este concepto, no pienses en el dinero. Dios no necesita de nuestro dinero, quiere nuestra generosidad, entregando todo nuestro ser a disposición del servicio a Cristo y del servicio de la iglesia. Bien, tenemos que tener, dadme de entre vosotros. Miren si unas lenguas repartidas, como en el tiempo de Pentecostés, se manifiestan en este lugar y te llaman para algo específico. Te estoy diciendo una exageración para que entendamos, pero por ahí en el devocional de mañana Dios te dice, te marca, empezá a visitar a tal persona, orá por tal persona, salí y predicá, no sé. Dios te va a marcar individualmente lo que Él crea conveniente y para lo que te quiere usar. Pero nosotros debemos ser generosos con el llamado de Dios. Miren si Moisés cuando Dios lo llamó, no, está bien, tuvo que sobreponerse a un montón de situaciones. Estaría lindo que hagamos, que estudiemos la vida de Moisés, porque es una persona como nosotros, con debilidad y demás, pero él se puso en la brecha, fue generoso. Y estos varones también tenían que levantarse para juzgar a millones de personas. Y en definitiva es para servir a Dios, para oír su voz, para oír su llamado y decir, sí, vamos para adelante. Y nosotros tenemos que ser generosos en nuestra actitud diaria. Decíamos que actitud era cómo encaramos el día a día. Bien, saben que me gusta o me representan a mí, o se me presentan preguntas a mí y me gustaría preguntarme, o me pregunto yo diariamente, bueno, ¿cuán generoso soy con la obra de Dios? Reitero, no estoy hablando de dinero, estamos hablando de predisposición al servicio de Dios. Bien, ¿cuánto estoy dispuesto a rendirme ante Dios, básicamente? Porque eso es ser generoso. Dios me ordena, Dios me pide, estos varones, reitero este concepto, tenían que levantarse para gobernar ante millones de personas. Y si somos generosos para Dios, tenemos que recortar en otro sentido. Porque por ahí hay personas que son muy generosas para el mundo y a quién le recortan. A Dios. Bien, en el fútbol se llama manta corta. Si atacás mucho, defendés poco, y si defendés mucho, atacás poco. Bien, en lo espiritual es lo mismo. En este sentido, si yo soy muy generoso con el mundo, rindiendo todo mi tiempo y mi ser, vamos a hacer
Siempre soy exagerado para que se entienda, ¿no? Todo, rindiendo mi ser, mi tiempo, mi mente, mis pensamientos, la fuerza en mi interior la rindo al mundo. Con Dios no voy a hacer lo mismo. No se puede amar a dos señores, va a decir la palabra de Dios. Bien, entonces yo debo ser generoso con Dios y en esa generosidad con Dios realizar todo lo demás. Pero entonces yo tengo que ser generoso porque la generosidad se desprende de el amor que yo le tengo a Jesucristo. Por eso es muy importante lo que reiteramos una y otra vez, y cada vez que me toque predicar lo voy a reiterar, es mi comunión diaria con Jesús. Porque mi generosidad va a ser resultado de la comunión que yo tenga diaria con Jesús, con su palabra. Si no, no puedo ser generoso con una causa que no conozco, con una causa que me resulta ajena, que no me llama, no tengo relación, no tengo comunión. Nosotros tenemos que ser generosos para con Dios, porque creo que Él lo ha sido. Pero no se trata de una cuestión de ser recíproco, sino se trata de una cuestión de por amor, soy generoso. Le rindo toda mi vida. Estoy dispuesto a sufrir por Él. Cuando Jesucristo dice, me seráis testigo, bien, en Samaria y demás, en Hechos 1:8, ese testigo, en el original, viene de martureo, que quiere decir mártir, y ser testigo tiene que ver con sufrir por Cristo, ser capaces de sufrir por Cristo. No te estoy diciendo, como hacía en la antigüedad, pecador, 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 tiene que ver con sufrir por Cristo en el sentido de ceder, ceder lo que me agrada, me es cómodo, lo que fuera mi vida, para ser generoso con Él. Bien, ¿qué es sufrir por Cristo? Venir hoy con lluvia y frío, porque no es agradable al cuerpo, no es agradable a nuestra voluntad, a nuestra antigua naturaleza, no es agradable. A veces representamos que sufrir por Cristo es algo mucho más exagerado, pero sufrir por Cristo es, bueno, rendirme completamente. ¿Qué decía Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Eso es sufrir por Cristo. Decirle al cuerpito, a la antigua naturaleza, mirá, estás acá, pero no me gobernás. Doblegate ante la presencia del Señor. Eso es estar dispuesto a sufrir por Cristo. Y nosotros debemos ser generosos. Y vamos a sufrir por Cristo. Si queremos que el propósito de Él se cumpla en nuestra vida, lo tenemos que saber. La Biblia lo advierte. Sería, o no sería lo indicado si yo me paro acá y te digo, no, entregate a Cristo y la vida cristiana es fácil, es fácil mi carga y mi yugo es ligero, va a decir la palabra de Dios, pero tiene que ver con que porque vamos con Él. Es fácil, porque vamos con Cristo. Pero aflicciones vamos a tener, circunstancias vamos a tener. Y la mayoría de esas circunstancias o sufrimiento que nosotros vamos a tener que padecer y sobrellevar es contra nuestra propia carne, es contra nuestra propia mente, vieja naturaleza, viejas estructuras mentales que nosotros tengamos. Bien, pero vemos a estos varones y vemos en nuestra vida que tenemos que ser generosos. Bien, ser generosos con Dios. En el sentido de que Él te llama, imagínense nuevamente esta situación, que Dios te llama para algo específico a realizar. ¿Cuán generosos estamos dispuestos a ser con Dios? No. Yo le alabo, yo le exalto, pero que no me pida tiempo. Yo le alabo, yo le exalto, tengo mi comunión diaria con Él todas las mañanas, pastor, pero no me pida que cabeceen, decía una propaganda, ¿no? Que no me pida algo de más. Que Él se amolde a mí y no yo a Él. Bien, tenemos que ser generosos con Dios. Creo que se lo merece. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Creo que se lo merece. Y ahí vamos. Como siempre le digo, tenemos que crecer en muchas áreas. Y sí, todos tenemos que crecer en muchas áreas. Pero bueno, ¿cuán generoso estoy siendo con Dios? Cuando me habla, ¿cuán generoso estoy siendo con Dios para darle tiempo? ¿Cuán generoso? Porque esta comunión que siempre comparto y la palabra de Dios nos enseña que debemos tener con Dios, tenemos que generarla nosotros.
en el sentido que yo tengo que prepararme, tengo que apartar tiempo, tengo que apartar ganas, organizarme de tal manera para que diariamente yo pueda tener comunión con Él. Si espero a que se den, como dice el mundo, se alineen los planetas para tener comunión con Dios, y nunca va a pasar. Entonces ahí está la cuestión de actitud y de ser generoso. Bueno, yo me programo en mi diario vivir tiempo especial para estar con Él. Bien, me tengo que programar un tiempo, un lugar, un momento. La palabra nos enseña de madrugada, muy temprano, en los secretos de tu recámara, como fuere, pero un tiempo y un lugar, y eso habla de actitud, de ser generosos con Dios. Nosotros tenemos que tener ese tiempo y lo tenemos que pensar y lo tenemos que organizar de tal manera que nunca nos falte en forma diaria esa comunión con Dios. Bien, eso es ser generoso. Dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que lo habéis llamado. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando. Este ministrando tiene que ver con adorando a Dios juntos, alabando a Dios juntos. Es muy importante la alabanza y la adoración. Bien, estaban alabando, estaban exaltando el nombre de Dios juntos y ayunando. Se entiende por estos ejercicios, igual que el de la lectura de la Biblia, son disciplinas espirituales, por así decirlo. Se le llama así disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? De cosas que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. ¿Y disciplina por qué? ¿Qué es una disciplina? ¿Qué entendemos por la palabra disciplina? Orden. ¿Bien? Imponernos cosas. ¿Le gusta al cuerpo ayunar? No. Pasan 2 horas y tenés un hambre que ya te agarra dolor de cabeza. ¿Bien? ¿Le gusta a nuestra antigua naturaleza, a nuestros pensamientos viciados por el pecado, adorar y alabar a Dios? No. Por eso hoy les hablaba que debemos organizarnos para tener comunión con Dios. Eso es disciplina, orden. No me agrada en el sentido, sí, yo te pregunto, ¿te gusta leer la Biblia? Sí, pero lo practicamos todos los días y cuesta mucho. Sería mentira si decimos, no, pastor, yo me aparto 1 hora todos los días y leo la Biblia y lloro. No, gloria a Dios, te felicito. Pero en el diario vivir eso cuesta. O a mí solo, cuando voy a leer la Biblia, se me vienen todos los problemas que tengo ahora. O a mí solo, cuando me tengo que levantar 1 hora antes para leer la Biblia, me da ganas de seguir durmiendo. ¿Me pasa todo eso a mí solo? ¿O nos pasa a todos? Por eso son disciplinas. ¿Bien? Porque yo me tengo que imponer un orden porque sé que eso agrada a Dios. Estos varones estaban haciendo estas disciplinas espirituales y la voz de quién nos llega, del Espíritu Santo. Te encontraste con alguien que te ha dicho, y yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Dios no me habla. Mirá lo que estaban haciendo estos varones para que Dios le hable. Estaban haciendo lo que es agradable a Dios. Bien, y esto ¿cómo es? De ministrar al Señor y ayunando, bueno, eso tendría que ser diario en nuestra vida. Bien, el ayunar, ¿por qué? ¿Por qué es importante el ayunar? Porque vos le estás diciendo a este cuerpito pasajero, mirá que yo necesito de vos acá, pero lo importante en mi vida es espiritual. Bien, así que sometete a lo espiritual. Eso es lo que quiere decir el ayuno. Ellos estaban sirviendo a Dios, ayunando, o sea, estaban entregados completamente a Dios y el Espíritu Santo les habló y le pidió a Pablo y a Bernabé apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les llamaba. Y ahí está la generosidad. Ahí está la generosidad. Ellos nos dijeron, no, déjamelo a estos dos que me hacen falta acá, que se queden acá. ¿Qué hicieron? Ustedes leen el versículo siguiente, dice, siguen ayunando, impusieron manos sobre ellos y lo despidieron. No aferrarnos
a nada ni a nadie. ¿Qué pasa si tus niños te dicen, papi, mami, Dios me llamó al África? Nosotros no debemos aferrarnos ni a nada ni a nadie, porque ese algo nos puede faltar y ese algo también. Nosotros debemos ser generosos con Dios. Nosotros debemos ser generosos con Dios y aferrarnos solamente a Él y ver que estamos de pasadita. Va a decir Pablo a los filipenses, nosotros somos extranjeros acá, estamos de pasadita. ¿Por qué nos aferramos a las cosas y a las personas? Las cosas pueden faltar y las personas van a faltar. ¿Bien? Dios quiera que falten porque Dios las envía. Y si Dios se lleva a las personas, no seamos tan, deberíamos terminar llorando todos acá, sino el representarnos, cuán generosos somos con Dios, no aferrarnos a las cosas, ni materiales, ni en relaciones personales. Por eso siempre primero es Dios. Siempre primero es Dios. Y de ahí voy a ser generoso con Él. Me van a enviar un mensaje, ¿podría visitar a tal? Ya voy. Estaba cortando el pasto, pero dejo de cortar el pasto para ir a orar por tal persona, ir a interceder por tal persona. Bien, eso es ser generoso para con la obra de Dios. No solamente esto. Eso es una parte chiquita así. Lo material es una parte chiquitita así. Lo que Dios mira en nuestro corazón. Cuán generosos somos con Él a diario y con los demás. Amar primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se añadir. Bien, pero nosotros debemos ser generosos. Sabiendo que nuestro Padre nos va a... Mirá si Dios te llama a vos, no a tus hijos ahora, a vos, y te dice, 2 veces por semana anda a Cañuela, no sé, a predicar. No sé. Estamos hablando de que Dios te llama y te da convicción para hacerlo. No es que alguien te dice, anda. ¿Me entienden a lo que voy? Cuando un llamado es serio, no cuando a vos te parece. Muchas veces dicen, Dios me habló y manifiestan cosas contrarias a la palabra de Dios. Nosotros debemos ser generosos con Dios. Bien, a partir de mañana, rendir toda nuestra vida, organizar tiempo de oración, gloria a Dios, si podés, de ayuno. Son disciplinas que uno va creciendo. Así como el leer la Biblia va creciendo, uno empieza por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, después se hace tan lindo el hábito y tan agradable que puede estar mucho tiempo. El ayuno también, ¿te cuesta hacer el ayuno? A mí me recontracostaba. Bien, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Por temas médicos no lo puede hacer, Dios conoce la situación. Siempre recomendamos, si tomás medicamentos, si tu médico no es aconsejable para tu salud realizar el ayuno, Dios no va a querer que sufra. Dios no va a estar... el otro día alguien me decía, ¿sabes por qué te comparto esto? El otro día alguien me decía, no, capaz que lo que me está pasando es porque no duro todo el día hacer ayuno. Le digo, Dios envió a su hijo por vos y por mí. ¿Vos te crees que está mirando? No, porque fulanita cortó el ayuno media hora antes. Lo que mira Dios es la intención del corazón. Eso es lo que mira Dios. Cuán generosos somos con Él. Vos te disponés, Dios, me cuesta muchísimo hacer el ayuno, no puedo estar más, pero voy a hacer lo posible, 1 hora, 2 horas. Y Dios va a mirar la intención de nuestros corazones. Envió a su hijo y va a estar, no, porque a ver, va a estar midiendo el tiempo, los segundos, los minutos, y así en todo. Lo que él mira, poder leer 10 minutos la palabra de Dios con toda la intención del corazón y puesta ahí, y Dios va a bendecir y va a honrar esa generosidad que tenés para con Él, y puede estar 1 hora leyendo la Biblia, pero pensando tal cosa que Dios ni cerca tuyo va a estar, en el sentido de poder hablarte, de poder tener comunión contigo. Pero lo que importa es que seamos generosos con Él desde el corazón. Bien,
y estar dispuesto a desprendernos de las cosas y de las personas. Como padres nos cuesta mucho eso, entender eso, pero el regalo de nuestros hijos claramente es un regalo, pero le pertenecen a Dios, le pertenecen a Dios. Bien, y nuestras esposas, amadas esposas, también. Bien, lo tenemos que entender, y esposa, amados esposos, también no quiero creer que hay amados esposos en la vida de la iglesia, amén. Pero ¿qué te quiero decir? ¿Qué pasa si te sacan a tu marido 3 veces por semana, Dios? O a tu amada esposa. ¿Tenés que barrer vos? ¿Tenés que lavar los platos vos? ¿Tenés que colgar la ropa vos? Eso es ser generoso con Dios también. Bien, entendiendo que nada nos pertenece aquí en este mundo. De ahí parta la generosidad, entender que todo es de Él, por medio de Él y para Él. Suena re lindo. Leemos Colosenses, qué linda esta palabra, me llena. Pero todo es de Él, por medio de Él, para Él, en mi vida. Está por verse. Bien, pero debemos ser generosos. Vamos a seguir adelante. Segunda condición. ¿Qué tipo de actitud debemos tener nosotros para con Dios? La segunda condición es docilidad. Docilidad. Dice, ahora vamos a ver, no te asustes con el término. Dice, y me respondiste y dijiste, bueno, es hacer lo que has dicho. La docilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de ser enseñables, de ser moldeables, si le quiere dar un término bíblico, de ser personas que están o son agradecidas cuando se nos enseña, cuando se nos corrige. Dice la palabra de Dios que exhorta al necio y ganarás su odio. Exhorta al sabio, enseña al sabio y ganarás su amor. Bien, ¿en qué escalón nos paramos? Somos personas que cuando Dios nos habla, cuando alguien nos corrige, nos anima, aceptamos, vemos que estos varones tenían esta capacidad de docilidad, de ser enseñado, de ser guiado. Dice, y me respondiste y dijiste, bueno, es hacer lo que has dicho. Ninguno se levantó y dijo, che, Moisés, Dios te llamó a vos. Moisés, Dios te llamó a vos, el llamado era tuyo, no era mío. ¿Por qué ahora me tengo que sumar? No, fueron dóciles, bien, a la palabra de Dios, que Dios manifestaba su voluntad a través de Moisés en esa época. Bien, y ellos fueron dóciles. Fueron personas que, bueno, recibieron el mensaje de parte de Dios e inmediatamente obedecieron, cambiaron su vida. Porque evidentemente cambiaron sus vidas. Serían padres de familia que se desarrollaban diariamente en su cotidiano vivir. No sé cómo se organizarían en ese tiempo, pero su vida cambió. Ahora pasaron a escuchar problemas de millones de personas y de resolver esos problemas de millones de personas. Fueron dóciles a la palabra de Dios. Fueron sensibles a las palabras de Dios. Bien, cambiaron, vieron cómo va atado. Fueron generosos en dejar de lado su familia por un tiempo para juzgar a las personas. No abandonar a su familia. Bien, no abandonar a su familia. Fueron dóciles a la hora de escuchar la voluntad de Dios a través de Moisés y cambiaron su estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe cambiar. ¿O no? ¿O estamos bien como estamos? O la mayoría de las personas, siempre cuando digo así, no lo hago personal, hablo en la vida de las iglesias. Bien, debe cambiar nuestro estilo de vida. Y para eso debemos ser personas enseñables por Dios. Bien, moldeadas por Dios. Guiadas por Dios. Estos varones inmediatamente dijeron, sí, yo voy, organizo mi casa, mi trabajo, mi forma de vida hasta ahora, para que encaje con esta nueva oportunidad que tengo de servir a Dios. Bien, y ahí viene en juego la generosidad
y viene en juego que ellos fueron moldeables a la voluntad de Dios. Bien, ellos fueron moldeables a la voluntad de Dios, perdón. ¿Cómo vemos si mi vida es moldeable a la voluntad de Dios? Con el paso del tiempo. Bien, con el paso del tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, todo lo que vengo oyendo que es agradable a Dios provoca algún mínimo cambio en mi vida o me entra por acá y me sale por acá. Bueno, debemos ser personas moldeables, enseñables por la palabra de Dios principalmente. En el libro de Corintios va a decir algo que como que somos transformados de gloria en gloria y tiene que ver con la observancia nuestra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Cristo en la palabra de Dios y vamos asimilando su vida a la nuestra o dejando que Él desarrolle a partir de entender cómo es su vida, desarrolle su vida en mí. Bien, y eso nos convierte en personas enseñables y moldeables. Bien, cuando te viene a exhortar tu jefe, cuando en el caso de que trabajás actualmente, o si trabajabas, o si alguna vez alguna autoridad te vino a corregir cómo actuábamos, o cómo actuaríamos hoy. Hay personas que no, yo bajo patrón, bajo autoridad, no, a mí no. No, mi patrón hace todo mal, mi este hace todo mal, aquella autoridad hace todo mal, el otro. Y si nos vienen a corregir, a nosotros ¿cómo lo tomamos? ¿Nos agrada? A veces no, porque la autoridad puede estar equivocada y hay que ver las circunstancias, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Estas personas fueron dóciles al llamado de Dios. No pusieron, como decíamos, no, dijeron, pero no somos 12 de familia. Vieron que eran familias numerosas en esa época. No, nosotros éramos 15 de familia, ¿no? Como le contaba la otra vez. Nosotros éramos 15 de familia, ¿no? ¿Cómo voy a dejar a mi esposa con 15 de familia? No, mi esposa no sabe cocinar, no puedo. Hace ejemplos que yo doy. Ellos fueron dóciles. Ellos fueron dóciles al llamado del Señor. Sensibles. Bien, qué lindo que tengamos esta actitud con las ordenanzas de nuestro Dios. Amén, que podamos ser personas enseñables. Seguimos adelante. Tercera condición. Dice el versículo 15, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, sobre millares, de centenas, de 50 y 10, y gobernadores de las tribus, de vuestras tribus. Y leemos Éxodo 18, 21 y 22, y les comparto cuál sería la tercera condición o actitud que debemos tener. Éxodo 18, 21 y 22 dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos jugarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y llevarán ellos contigo. ¿Qué actitud debo tener o qué actitud se aprende de acá? La de poder delegar. ¿Vieron que hay personas que se creen, no, que si no lo hago yo, o como yo, no me sale, o como yo, no hay nadie, o como yo, no habla nadie. La gracia que Dios me dio a mí, no la tiene nadie. Y como yo alabo a Dios, nadie lo alaba. Y como yo tengo relación con Dios, nadie lo tiene. Esto es lo que intenta matar Dios en Moisés y en nosotros también. La capacidad de decir del ego, cuando soy autoridad. Y cuando estoy bajo autoridad, la capacidad de decir, qué lindo sería que deleguen en mí cierta responsabilidad. Porque ellos, representantes de esto, ellos eran millones y los escogidos eran pocos para realizar esta tarea. Qué lindo privilegio, ¿no lo creen? Mucho carnal y maduro dirá, no, menos mal que no me tocó a mí.
Si no, tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mi trabajo para escuchar los problemas de millones. Sin embargo, estoy seguro que los que fueron levantados y nombrados era un privilegio y lo hacían de esa forma. Bien, en Moisés estaba la capacidad, en la autoridad está la capacidad de reconocer que solo no puedo, de matar a mi orgullo y que los demás lo pueden hacer aún mejor que yo, porque cuentan con un Dios poderoso al igual que yo. Los dos términos o las dos situaciones de esta relación espiritual están afectadas. El que reconoce que solo no puede, que los demás pueden ser superior y van a ser superior que uno, porque el mismo Dios que opera en mí opera en otro hijo de Dios, y en el otro el querer ser delegado, esa tarea. Esta es la actitud de poder delegar. Delegar en la autoridad y de que yo me deleguen autoridad a mí. ¿Cómo te ve ahí? Ah, no, no, para. Eso ya tanto no me gusta. Que me deleguen una tarea. Bien, nosotros tenemos que tener la capacidad de delegar como autoridad y buscar, no buscar. El término no es buscar, porque la palabra de Dios dice, el que desea obispado, reconocimiento, por así decirlo, autoridad, buena obra desea, pero es necesario. El que desea, no el que busca. El que busca poder, reconocimiento, no. Qué lindo sería que tengamos el anhelo o el deseo de que deleguen en nuestra vida ciertas tareas eclesiásticas, así como es agradable lo natural. Che, te vamos a nombrar gerente general de la empresa. Buenísimo. ¿O no? ¿No te gustaría? ¿Eh? O que te deleguen, venga a la municipalidad y te diga, che, vos vas a ser el referente, y tenés un puesto y todo el pueblo te va a reconocer. Eso es hermoso. Es agradable, ¿o no les parece? Ser referente de algo. Y en lo espiritual, que venga el líder, el pastor, lo que fuera, y te diga, estando ministrando y orando y ayunando, Dios me reveló, bueno, Dios, no, perdón, Dios me animó a que a ustedes como familia hagan tal cosa. A que vos en lo particular vayas a visitar, o te pido de parte de Dios que hagas tal cosa. ¿Cómo lo tomaríamos? Estamos hablando de actitudes que tuvieron estos varones y actitudes que seríamos nosotros, que tenemos que tener nosotros para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, porque el propósito de Dios se estaba cumpliendo en la vida de Moisés, pero a través del propósito de Dios que se cumplía en la vida de Moisés, él estaba guiando a todo un pueblo. Bien, porque no tiene que ver con que el propósito solamente, no tiene que ver solamente con que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. No termina ahí la cosa. El propósito de Dios se cumple en mi vida y a través del propósito de Dios que se cumple en mi vida, puedo ayudar a que el propósito de Dios se cumpla en los demás. Ahí está la generosidad. El propósito de Dios se estaba cumpliendo a través de la vida de Jesucristo. Él en obediencia estaba cumpliendo su propósito y a través de su propósito bendijo a toda la humanidad y todo aquel que en él cree. Bien, entonces, para que vemos que debemos ser generosos, debemos ser personas dóciles a la palabra de Dios, debemos ser generosos para con Dios, vemos que debemos que tener la capacidad de delegar en el caso que seamos autoridad y de ser delegados en el caso que sea no tenga autoridad aún, que me deleguen responsabilidades para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida y a través de ello que se pueda, cumplir el propósito de Dios en muchas vidas, en la vida de tus familiares, en la vida de tu comunidad, en la vida de tu empleo, lugar de empleo, donde fuere. Pero primero, ¿dónde se tiene que cumplir? En nuestra vida, el propósito de Dios. ¿Bien? Amén, que podamos oír la voz de Dios y ser sensibles. Dice en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, acá Pablo ¿qué está haciendo? Está delegando a Timoteo que haga una tarea y Timoteo tenía que delegar a otros hombres fieles que sigan con la tarea. Bien, esto es una cadena que no se termina más, o no debería terminarse más, pero desde el momento que la autoridad decide delegar y desde el momento que la otra persona necesita o acepta esa delegación o esa autoridad que ha recibido de parte de Dios. Bien, pero es un constante y debe continuar. Es algo constante y que debe continuar en la vida de la iglesia. Personas de autoridad que son capaces de delegar, sabiendo que Dios va a utilizar a todo aquel que se disponga, bien, de gran manera, y que esta cadena siga, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en mi vida y en la vida de las personas que nos rodean. Bien, dice, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso debería continuar. Hombres fieles, hombres fieles, hombres fieles, mujeres fieles. Él cuando habla de hombre, está hablando de género humano, ¿no es cierto? Hombres fieles para que sigan la tarea, para que sigan la tarea, para que sigan la tarea. Eso nos delega Dios, que sigamos la tarea. Bien, y que así como estamos preparados nosotros, podamos preparar a otros para que sigan la tarea. Como padre a nuestros hermosos hijos, para que sigan la tarea. Interesante lo que dice Pablo, lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí, le dice Pablo. Lo primero que tiene que ser el líder es ejemplo. Bien, porque líder, alguien que tiene autoridad en el mundo es alguien que dice las cosas como hacerlas. El líder espiritual es alguien que muestra cómo se deben hacer las cosas. Hay una diferencia abismal. El líder de una empresa, ¿qué hace? Vos hacia allá, vos hacia acá, vos barren acá, vos, no sé, solucionar el tema acá. Eso es lo que hace un líder natural. Pero un líder espiritual guía desde el ejemplo. Debe guiar desde el ejemplo. Por eso Pablo le dice, lo que has oído de mí, esto manda y enseña a hombres fieles. A vos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice Pablo. Esto encarga a hombres fieles. ¿Bien? Eso debemos hacer nosotros. Personas fieles que muchos puedan ver y escuchar lo que yo digo y hago. Bien, y de esa manera te enseño y puedo delegar. Bien, Jesucristo envió antes de partir la gran comisión, pero él lo había hecho. ¿Y cómo lo había hecho? Todo lo que mandó a hacernos, él lo había hecho primero. En una oportunidad cuando lavó los pies dice, esto es necesario que yo lo haga para que ustedes lo puedan hacer, para que me copien, para que me imiten, le estaba diciendo Jesucristo. Bien, así como yo, siendo Dios, hecho carne, le lavo los pies a ustedes no se crean superior a nadie. Eso le estaba diciendo. Estaba mostrando bueno, si queremos aprender de cómo ser líder y cómo ser personas referentes, mirar a Jesús. Bien, él desde la humildad mostraba con su ejemplo, con lo que decía y con lo que vivía. Bien, entonces él luego delegó, pero primero mostró. Bien, y por último, cuarta condición, y no menos importante porque es la cuarta, dice, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Y no lo hicieron. Lo hicieron. La cuarta condición o la cuarta actitud que debemos tener es obediencia. Obediencia. ¿Qué tema la obediencia, no? ¿Qué tema la obediencia? ¿Qué tema? Podría hablar media hora más de la obediencia, pero te comparto dos versículos. Juan 14:15, Jesús está hablando y dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me aman, dice. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hay veces que se obedece por temor, hay veces que se obedece por apariencia,
Hay hijos que obedecen a los padres y adelante los padres son obedientes, pero después Dios sabe lo que hacen. Hay muchos ejemplos de eso. Porque esa obediencia no parte del amor. Hay distintas maneras de ser obediente. Pero la que Jesús busca y anhela es que nosotros seamos obedientes a partir del amor. Entonces, cuando uno es obediente a partir del amor, no cuestiona. Cuando uno es obediente a partir del amor, eh, no duda en obedecer. Cuando uno es obediente a partir del amor, no falla. En el sentido de que no lo hace adrede. ¿Bien? Eh, pero debemos obedecer a partir del amor. Mateo 7:21, que es muy conocido y todos lo sabemos, es cuando termina el Sermón del Monte: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de las cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Bien, ¿y por qué puede hacer la voluntad del Padre? Porque le ama. Y no todos los que dicen Señor, Señor aman a Dios. Bien, el otro día, en cuanto a esto del terremoto de Venezuela, escuchaba un testimonio porque ese día se festeja o idolatran a una deidad pagana, ¿no es cierto? Ese mismo día. Y una mujer decía: por la mañana o todo el día estuvieron clamando a un dios falso, a un ídolo, y por la noche clamaban a él. ¿Qué te quiero decir? A veces se dice Señor, Señor, pero no se lo ama a Dios. Bien, muchas veces hay muchas personas que dicen Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y no hay una relación genuina. Bueno, ¿cómo demostramos el amor a Dios? Obedeciéndolo. Hoy vimos 4 actitudes que estaría bueno aplicar en nuestra vida. Bien, la actitud de generosidad para con Dios, la actitud de ser dóciles, o sea, moldeables por Dios, la actitud de ser obedientes, y me está faltando una actitud. ¿Cuál es? Bueno, esa le quedó. Y la actitud de delegar. Bien, si sos autoridad, poder delegar. Y si aún no se te fue delegado algo, bueno, anhelar esa gran responsabilidad que viene de parte de Dios. El otro día también lo hablaba con mi hijo. Le digo, cuando un líder espiritual, que vos reconozcas que es un líder espiritual genuino, te pida algo, ¿por qué? Y le aclaro eso a mi hijo. Porque hay muchos líderes espirituales, con comillas lo digo para los que me están viendo, que dicen hablar de parte de Dios, pero no hablan de parte de Dios. Bueno, cuando alguien, un líder espiritual maduro, genuino, venga a pedirte que ores, que prediques el día de mañana, que tomá lo que es Dios. Cuando vos reconozcas que el líder espiritual es genuino y que no es un falso líder, tomá lo que viene de parte de Dios. Bien, porque ellos no cuestionaban a Moisés. ¿Por qué no lo cuestionaban a Moisés? Por eso eran dóciles, por eso eran generosos, por eso eran obedientes, por eso aceptaban la delegación de parte de Dios o el desafío de parte de Dios. Bien, pero es muy importante que nosotros oigamos la voz de Dios y seamos obedientes. Y que en obediencia podamos demostrarle nuestro amor, que le obedezcan en gran manera y en amor. Bien, y que estas actitudes comiencen comiencen a crecer en nuestro diario vivir, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, en nuestra familia, familiares y amistades. Vamos a ver. Señor, en nombre de Jesús, muchísimas gracias te doy por este tiempo. Gracias te doy por el privilegio de oír tu voz una vez más. ¿Qué ejemplos fueron estos varones a aceptar el desafío, a ser sensibles a tu voz y obedientes también?
Ayúdanos a ser como ellos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser generosos para contigo, que podamos estar dispuestos y disponibles, Señor, para lo que tú nos quieras hablar y decir, Señor, pero no solo dispuestos y disponibles a oírte, a cambiar algunas actitudes, sino también a obedecer tu llamado, esas inquietudes que pones en lo profundo de nuestro corazón y que nos animan a cambios y nos animan a compromiso y nos animan a dejar cosas también que le podamos dar y realmente la importancia que conllevan porque son agradables a ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté confirmando a nuestra vida lo que no has querido decir en lo particular, como congregación también, y qué lindo ejemplo también el de Moisés, Señor, que alguien que, Señor, tenía comunión contigo diaria y de ese modo podía guiar a las demás personas. Señor, en nombre de Jesús, que podamos copiar e imitar ese ejemplo también, pero teniendo como referente siempre al único y verdadero Señor que es Jesucristo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, gracias porque en esto que has hablado en el día de hoy, creo que va a haber un antes y después en la congregación, porque cuando tu palabra es compartida es viva y eficaz y nunca vuelve vacía. Y te agradecemos, Señor, por lo que vas a hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida también. Lo creo, lo vivo de esta manera y sigo adelante tomado de tu mano y como congregación te queremos decir que te amamos, que te necesitamos y que necesitamos de tu ayuda, Señor, diaria para poder representarte donde quiera que vaya. Señor, y también quiero interceder por estas luchas espirituales que vamos a tener en estas actividades para que cubras este lugar desde ahora. Este lugar me refiero al pueblo de Gowland, de Agote, de Mercedes también, y que ya prepares corazones, pero también prepare nuestras vidas, nuestros labios, y nuestras vidas, añadiendo gracia, amor, sabiduría para compartir tu palabra. Y también cubrimos la actividad del Día Niño para que muchos niños puedan llegar con sus familias y puedan conocer el amor que solamente tú puedes dar, Señor, conocer a Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Amén.